Muy buenas noches, mis hermanos. Nos encontramos nuevamente para disfrutar de la palabra del Señor. El día de ayer iniciamos un devocional que estaba centrado en el Salmo número 27. Y a través de ese devocional nos llevamos a percibir de lo que David estaba escribiendo en este salmo y nos centramos principalmente en los versículos 1 al 3, donde David manifiesta toda su confianza y da las pruebas de la confianza que él tiene en Dios. Hoy día vamos a tratar el versículo número 4, que nos habla más bien del deseo de David por disfrutar de la presencia del Señor. Vamos a leer los dos párrafos, del 1 al 3, y vamos a incluir el 4 para el devocional del día de hoy. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se llegaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque se asiente campo contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo en esto confío. Y en el 4, que es el de hoy día, continúa diciendo: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Como la forma que estamos utilizando para poder realizar los devocionales es un trabajo analítico. Vamos tomando parte por parte de lo que el versículo nos va entregando. En este caso tenemos al inicio del del versículo número 4, una cosa he demandado a Jehová. El tono de la canción que David está escribiendo cambia repentinamente como de un estado de celebración a un estado de mayor reposo, donde él busca contemplar, donde él busca observar. Y en ese análisis, en esa observación analítica, donde él quiere tomar lo que le viene y exprimirlo y sacarle lo mejor. La expresión de la bondad y de la grandeza de Dios hicieron que en alguna medida David pensara en lo maravilloso que es buscarlo y lo maravilloso que es experimentar la presencia de Dios. Hay momentos en que podemos sentirnos así. Yo quiero manifestarles que yo no siempre que predico me siento igual. Hay oportunidades en las que yo verdaderamente siento que estoy siendo utilizado por el Señor, y no siempre es así. Yo quisiera que siempre fuera así, pero debo reconocer que no lo es. Hay momentos en que yo estoy exponiendo la palabra del Señor. Hay momentos en los que yo estoy en el púlpito y yo me siento diferente. Yo siento distinta la presencia del Señor. Seguramente a muchos les pasa también. Y en este caso, David, él dominó una oración permanentemente en su vida, y que era disfrutar de la presencia del Señor. Nunca estuvo ausente del pensamiento de su cabeza la presencia de Dios. Esta idea de la presencia de Dios cerca suyo, David la desenvuelve, pero en prácticamente todos los salmos. Ahí es cuando él dice que el pensamiento de su mente es de permanente el pensar en Dios. La verdad es que los hombres que tienen una idea fija, es muy difícil sacarlos de esa idea. Y si en esa idea fija de nuestra mente estuviera el estar pensando permanentemente en Dios, creo que no sería una mejor forma de vivir. Luego dice que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida.
Claro, esa era una consecuencia lógica si él permanentemente en su mente estaba pensando en Dios, si él estaba razonando en Dios, si él estaba analizando las cosas bajo la voluntad de Dios, como a colación de eso entonces iba a venir consecuentemente el deseo de estar permanentemente en su presencia y él entendiendo de que la presencia de Dios es especial cuando nos reunimos en su casa. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. David en este caso deseaba poder vivir en la casa de Dios. Para él hubiera sido mejor vivir en la casa de Dios, rodeado cada día por la presencia y por la belleza de su Señor. Es un contraste muy grande de lo que muestra aquí David con lo que pasa en la iglesia de hoy. Nos cuesta asistir a la casa del Señor. Estoy hablando solo de la iglesia de Filadelfia. Creo que en otras iglesias también pasará, pero como dice, el mal de muchos no puede ser el consuelo nuestro. En estos pocos versículos fácilmente se pueden notar las muchas maneras en que David se refirió a la casa del Señor. Es como si David tomara el lenguaje hebreo y lo exprimiera para poder, a través de un verdadero asalto, extraer de él todas las expresiones distintas y diferentes que había para referirse a la casa del Señor. Nos encontramos, por ejemplo, que en el versículo número 4 él lo llama la casa de Jehová. Después en el versículo 4 también vuelve a decir su templo. En el versículo 5 habla de su pabellón. En el versículo 5, y también lo vuelve a repetir en el versículo número 6, habla del tabernáculo. Usa una serie de expresiones que buscan referirse a ese lugar donde Dios se manifestaba de manera particular, especial, y en el lugar donde Él quería vivir allí para siempre. ¿Pero para qué? ¿Para qué quería vivir allí? Porque deseaba contemplar la hermosura de Jehová. David sabía que había belleza en la naturaleza y en la presencia de Dios. Y él gozaba de esa presencia, y él gozaba de esa hermosura y de esa belleza. Esa belleza de Dios no puede ser percibida por cualquier persona. No, es una belleza que puede ser percibida únicamente a través de los ojos de la fe. Y ustedes saben que la fe no la cría uno. Ustedes saben que la fe no la regala a otra persona. Ustedes saben que la fe es algo que Dios pone en nosotros. Y es solo a través de esos ojos de fe, que nosotros tenemos la capacidad para contemplar la hermosura de Dios. Otros no la verán. Podrán hablar de ellas, pero no la podrán vivir, no la podrán experimentar, no la pueden percibir. Luego, hay una tremenda riqueza en Dios revelada en el corazón de aquellos que le buscan de verdad. Hay muchas personas que jamás van a conocer esta hermosura de Dios, porque no tienen lo que se requiere para poder conocerla, para poder vivirla y experimentarla. Es una pena, en realidad, darse cuenta de que David tuviese la capacidad de vivir esta experiencia, de contemplar la hermosura de Dios, y aún considerando que él tuvo tan pocos elementos, a diferencia de todos los elementos que tenemos hoy nosotros para contemplar la hermosura, pero podemos darnos cuenta de que probablemente David nos está indicando que él gozaba mucho más de lo que hoy en día el cristiano puede gozar de la presencia de Dios. Y tenemos mucho más ventajas para poder darnos cuenta de esa hermosura. El carácter de Dios es atractivo y está preparado para que nosotros, los hijos de Dios, corramos a Él, para que le sigamos y para que corramos en la dirección suya. Porque contemplar a Dios con los ojos espirituales, con los ojos de la fe, no es difícil que nosotros contemplemos esa tremenda hermosura y nos sintamos profundamente atraídos por la hermosura de Dios. Hay un poeta inglés del siglo XVIII que se llama Alexander Pope.
Fue bastante conocido porque no solo por su obra poética, sino también porque él hizo algunas traducciones de las obras de Homero al inglés, y también hizo algunas ediciones de documentos y de obras de Shakespeare. Por lo tanto, era un hombre bastante conocido, y él tiene una expresión que después es tomada por Spurgeon para poder hablar de ella y hacer un llamado a los hijos de Dios. ¿Cuál es el concepto que Alexander Pope presentaba en ese tiempo? Dice: conócete a ti mismo, no presumas que Dios escanee. El estudio apropiado de la humanidad es el hombre. El estudio apropiado de la humanidad es el hombre. Con esto, él quería decir que el estudio de nosotros mismos debía estar por sobre el estudio que en aquel tiempo se tenía sobre Dios. Y esta idea es la que posteriormente después Spurgeon la toma para poder desenvolverla. Y la verdad es que él dice: alguien ha dicho que el estudio apropiado de la humanidad es el hombre. Y él dice que no tiene ninguna intención de oponerse a esa premisa. Y él más dice: yo no me opondré. Pero creo que es igual de cierto que el estudio apropiado de los elegidos de Dios debe ser Dios. El estudio apropiado de un cristiano es la deidad. La ciencia más elevada, la especulación más elevada, la filosofía más poderosa que puede atraer la atención de un hijo de Dios es el nombre, la naturaleza, la persona, el trabajo, las actividades y la existencia del gran Dios, a quien llama que es su Padre. Esta defensa que hace, o esta nueva dirección a la idea que había presentado Alexander Pope, Spurgeon, la presenta en una predicación que la hizo cuando él tenía 20 años, era bastante joven. Y si así hoy día los hombres consideran que es muy importante que los estudios se dediquen principalmente al estudio de los beneficios que puede acarrearle al mismo hombre, la verdad es que la atención de los hijos de Dios debe estar dirigida a Dios. Y finalmente, la Escritura dice: y para inquirir en su templo, en presencia de Dios, David deseaba pasar de la contemplación a la investigación. De la apreciación que él tenía de la hermosura y de la grandeza de Dios, quería pasar luego a la investigación, quería saber más de Dios, quería conocer y entender más de sus caminos. No era que la estructura terrenal le fascinara, porque la verdad es que cuando David dice esto, el templo todavía no está construido. Un templo que edificado por Salomón fue una obra arquitectónica, pero extraordinaria para su tiempo. Pero no era esto lo que se refería David cuando hablaba de estar gozoso y de contemplar la hermosura de Jehová. En aquel tiempo a Dios se le adoraba todavía en un tabernáculo, que era una especie de carpa de campaña que se trasladaba y que no tenía mucho de atractivo. Pero sin embargo, para David, el contemplar la hermosura de Jehová estaba por sobre las cosas que habían en el templo. Estos dos actos contemplan y el empleo del gozo del alma en comunión con Dios, primero le permitían a él percibir y luego reflexionar sobre su belleza y sobre la bondad de Dios, aquello que no se podía ver, aquello que no era tangible. Por lo tanto, nosotros debemos pasar de una cosa a otra, contemplar la hermosura de Jehová y luego investigar, inquirir, aprender, saber más, trabajar para Dios. Los cristianos no nos caracterizamos por ser quietos en nuestra acción con Dios.
los cristianos y especialmente los evangélicos, somos personas que debemos contemplar esa hermosura de Dios y en la contemplación de esa hermosura pasar luego a inquirir, es decir, a trabajar, a aprender, a escudriñar cada vez más de este Dios maravilloso. Que el Señor les bendiga.